Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Se escucha, doctor. Sí, doctor. Ya, muy buenas noches, chicos. Vamos a continuar. Todo lo que es farmacología va a entrar para el tercer parcial, de acuerdo al cronograma, a menos de que haya algún cambio. Lo que sí, chicos, vamos a empezar ya las prácticas desde el lunes. Toda la semana vamos a pasar todo lo que es vía aérea. Necesito que repase lo que es vía aérea, de eso vamos a hablar. Y luego vamos a dar los temas que cada grupo tiene. Ya tienen, cada grupo tiene asignado un tema. Luego vamos a coordinar para que puedan defender ese tema. Pero en esta semana vamos a ver todo lo que es vía aérea. El día lunes, el grupo uno y el grupo 2. El grupo uno va a pasar de 8 de la mañana a 10 de la mañana y el grupo 2 de 10 a 2. El grupo 3 y 4 va a pasar el martes, el grupo 5 y 6 el miércoles, el grupo 7 y 8 el jueves y el viernes el 9 y el 10. Los primeros grupos van a pasar de 8 a 10 y los segundos grupos de 10 a 12. Sí o sí necesito que lleven sus pijamas, van a ingresar a quirófano y bueno, vamos a ver todo lo que es vía aérea. Por eso necesito que lean y repasen lo que es vía aérea. Vamos a hablar de eso en esta práctica de esta semana. Ahora vamos a ver lo que son, como les dije, todo lo que es farmaco, bueno, o lo más relevante. Vamos a hablar ahora lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Y el siguiente tema que vamos a hablar son inhalatorios, anestesia inhalatoria, para que puedan tener un avance y todo eso. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Bueno, no tienen ninguna duda para la práctica, entonces, porque el lunes ya estamos arrancando las prácticas, comenzamos el lunes, ¿ya? No se olviden, grupo uno y grupo 2 el lunes. Ya, vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que son principios de farmacocinética y farmacodinamia. Ahora, todo lo que vamos a revisar ahora es cómo actúa un fármaco, cómo se distribuye y la acción que va a tener en el organismo, la acción que vamos a querer buscar al utilizar el fármaco. Ya dependiendo, en el caso de anestesiología, tenemos fármacos endovenosos, fármacos inhalatorios y de acuerdo a eso, el uso que vamos a dar y la clasificación y el tipo de fármaco. Obviamente que nosotros usamos esos fármacos en nuestros pacientes si queremos que produzca un efecto y dependiendo a eso, al efecto que queramos, usamos las dosis, las concentraciones, el tiempo de acción. La diferencia de usar los fármacos de anestesiología a relación de usar otro tipo de fármacos, tanto en medicina interna o cirugía o cuando ustedes quieren usar un antibiótico, vamos a ver los efectos y las concentraciones y el tiempo de acción va a ser prolongado, incluso puede durar días o esperar que hasta meses, dependiendo al tratamiento. Hay tratamientos que son prolongados y los beneficios o los efectos en nuestros pacientes los van a ver al mes o los 2 meses, en el caso de lo que es estética o dermatología, cuando vean tratamientos del acné o cosas por el estilo. Son fármacos tanto en comprimidos, cremas, que el efecto no es inmediato, puede durar meses, semanas, meses, hasta un poco más de 2, 3 meses, dependiendo del efecto. Es la diferencia con los fármacos que utilizamos en anestesiología. Tengan en cuenta que los fármacos que usamos en anestesiología son para los procedimientos anestésicos, que son dependiendo al procedimiento que realicemos, que pueden ser procedimientos de 10, de 5 minutos, de una media hora, bueno, cirugías más complejas de 2, 3 horas, hasta 5, 8 horas, dependiendo al tipo de cirugía, en el caso de trasplantes y todo eso. Son tiempos prolongados quirúrgicos y se utilizan diferentes tipos de fármacos, diferentes concentraciones. Ahora vamos a hablar lo que es farmacocinética. Acá en farmacocinética lo que queremos es producir el efecto del fármaco y este efecto del fármaco es el que vamos a querer llegar al sitio de acción. O sea, el efecto que queremos es el efecto que produzca en nuestro paciente una vez que introducimos este fármaco. Generalmente
el efecto que, como ya les dije, tanto en anestesiología, incluso en terapia intensiva, son efectos inmediatos que queremos producir en nuestros pacientes. Ahora, tenemos diferentes rutas de administración de los medicamentos. Eh, lo que es farmacocinética como tal, eso nos quiere indicar el tiempo del fármaco que va a llegar al sitio de acción. Ahora, hay diferentes rutas. Tenemos, como les dije, rutas endovenosas, intradérmicas, nasales, orales, inhalatorias, dependiendo a lo que vayamos a usar. Tengan en cuenta que la ruta endovenosa es la que generalmente tiene un cambio inmediato. Vamos a ver los efectos y la acción del fármaco en el organismo más rápido. Tanto los gases anestésicos y los medicamentos inhalados son los que van a tener una biodisponibilidad efectiva. La mayoría son casi al 100% o casi cerca al 100%. Ahora van a pasar a un espacio intravascular, que va a ser el líquido biológico, que va a ser más fácil para poder medir la concentración de estos fármacos. Ahora, algo importante, y sí les voy a preguntar, que los medicamentos lipofílicos se van a observar, se absorben más rápidos que los hidrófilos. Es algo que es no solo para anestesia, sino en cualquier fármaco que lleguen a utilizar, es algo ya arreglado. No se olviden que medicamentos lipofílicos son más rápidos en la absorción que los fármacos hidrófilos. Ahora, el metabolismo del primer paso, o sea, el que se va a metabolizar por el hígado, generalmente es el factor principal y esto va a depender de la biodisponibilidad y la administración que va a ser, que vamos a usar de ese fármaco y dependiendo también al metabolismo y al paso por el tracto gastrointestinal. Algo importante, no se olviden que la biodisponibilidad es la razón de la exposición del fármaco de una dosis administrada por la ruta versus la administración endovenosa. No se olviden eso, que también es una pregunta del examen. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las rutas de administración de los medicamentos. Son dos tablas, tanto la diapositiva 3 y la diapositiva 4, donde vamos a tener lo que son las formulaciones, el tipo de uso, cuando es intravenoso, oral gastrointestinal, oral transmucosa, cuando va a ser sublingual, intranasal o rectal, transmucosa, la subcutánea, la transdérmica, la intramuscular, la inhalatoria, la intrarrectal y la epidural. Ahora vamos a hablar de lo que es la intravenosa, que es la biodisponibilidad es del 100%. El tiempo de concentración plasmática, que es lo que les dije, va a ser menor a 1 minuto. Y generalmente dentro de anestesiología, terapia intensiva, el intravenoso es el que más van a usarlo. Los fármacos, a excepción de lo inhalatorio, obviamente, pero son el estándar de oro para lo que es anestesia, terapia intensiva y también para el uso no solamente de anestesia o terapia intensiva. Otra forma para usar los fármacos es la forma oral. Cuando es gastrointestinal, la biodisponibilidad es del 50% aproximadamente y el tiempo de la concentración máxima de este fármaco va a ser, dependiendo al fármaco que se llegue a usar, de 1 hora hasta 3 horas. Ahora, el metabolismo hepático, cuando es en el primer paso, va a reducir la biodisponibilidad de los medicamentos, pero el metabolismo intestinal va a contribuir a la biodisponibilidad reducida. Ahora, el oral transmucosa va a ser una biodisponibilidad tanto del 60 al 75% y el tiempo de la concentración plasmática va a ser aproximadamente de 15 a 30 minutos. Algo importante de acá o como un comentario extra, que generalmente cuando usamos el oral transmucosa, va a omitir el paso del metabolismo hepático. O sea, el primer paso se llega a omitir, pero sí requiere una gran lipofilicidad y por esto es lo que logra pasar directamente
al paso del tracto gastrointestinal. El sublingual tiene una biodisponibilidad del 75% y la concentración plasmática generalmente es de 30 a 45 minutos. De la misma forma, va a omitir el primer paso, o sea, el metabolismo hepático queda omitido y va a requerir, igual requiere una gran lipofilicibilidad. El intranasal tiene la biodisponibilidad del 90% y el tiempo de concentración plasmática va a ser máxima, es aproximadamente de 10 a 20 minutos. Igual que los anteriores, omite el primer paso del metabolismo hepático y también está limitado por la lipofilicibilidad. El rectal transmucosa, dependiendo al fármaco y a la contextura de la mucosa, tiene una biodisponibilidad bien amplia, puede ser del 20 al 70%, y lo mismo, generalmente es de 75 minutos a 2 horas la concentración plasmática máxima. En este caso se omite parcialmente el primer paso, o sea, el paso hepático, que es el primer paso. En la siguiente diapositiva van a ver lo que es el subcutáneo, que generalmente la biodisponibilidad es del 75%. Igual el tiempo de acción va a ser de 15 a 30 minutos, que es la concentración plasmática máxima, pero la diferencia del resto no está limitado por lo que es la lipofilicibilidad. Entonces esa es una ventaja que se puede usar en el subcutáneo. Generalmente en lo que es algología se utiliza subcutáneo. Podemos usar, en caso de que el paciente lo requiera, para manejar, como les digo, algología, para manejar pacientes con cáncer o con un dolor intenso, se puede usar morfina intratecal o meperidina intratecal. Obviamente se hacen curvas y dosificaciones. Ahora, el transdérmico es otra opción muy buena, ya que la biodisponibilidad va a ser mayor al 90% y el tiempo de concentración máxima plasmática va a ser aproximadamente de 10 a 20 horas. Esta es otra opción que se usa igual para lo que es algología y si utilizamos en el caso de pacientes oncológicos o pacientes que requieran una concentración de analgesia grande, por el tiempo de concentración, que va a ser de 10 a 20 horas, se puede llegar a cubrir gran parte de la analgesia para este tipo de pacientes. Ahora, la intramuscular, la biodisponibilidad es del 100% y el tiempo de la concentración plasmática máxima va a ser de 5 a 30 minutos. Igual no va a estar limitada por la lipofilicibilidad, a relación de las otras vías. La inhalada es la inhalatoria, que en el caso de la anestesiología es un pilar o un fármaco que sí se usa bastante, que va a estar en el mayor al 90%. Igual el tiempo de concentración plasmática es aproximadamente de 5 a 30 minutos. Esto va a depender al manejo ventilatorio que vayamos a usar. Esto es entre el cambio que va a haber entre la ventilación y la perfusión. Y con esto va a depender a la captación y la biodisponibilidad de ese fármaco que lleguemos a utilizar, que va a ser generalmente un poco menor al 100%. Pero depende mucho, como les dije, del manejo ventilatorio, de ventilación y perfusión del que se vaya a utilizar. La intratecal, la biodisponibilidad no está reportada como tal y el tiempo de concentración plasmática máxima es de 30 minutos a 4 horas. Y generalmente los sitios de acción van a ser acción espinal y supraespinal. Y la epidural, la biodisponibilidad va a ser del 100% con un tiempo de concentración plasmático máximo de 15 a 45 minutos aproximadamente. Acá vamos a ver los opioides, generalmente van a tener un bolo que van a actuar en sitios espinales y bueno, igual depende tanto de la absorción plasmática. Ahora seguimos con la siguiente diapositiva, vamos a hablar lo que es la distribución y la eliminación de los medicamentos. Ahora la distribución farmacológica va a depender tanto de los medicamentos en la circulación central, va a depender del espacio
intravascular por la difusión o el transporte activo y el transporte farmacológico entre la sangre y el tejido que va a ser bidireccional, que esto va a hablar de lo que son la ley de las masas. Ahora, esto quiere decir que cuando la velocidad de la transferencia tisular neta o del medicamento a la sangre va a ser igual a la velocidad o la eliminación de los medicamentos del organismo. Esto va a depender de la concentración del medicamento en la sangre versus el perfil del tiempo para que entre una fase de eliminación que va a ser terminal. Y esto es lo que nos va a indicar la vida media de este fármaco. Ahora vemos lo que es la eliminación farmacológica como tal. Ahora acá vamos a ver que la mayoría de los opioides o de los hipnóticos van a ser lipofílicos. Estos van a llegar a metabolizarse en forma más hidrófila, que pueden ser excretados por el citocromo P45. Acá vamos a ver unas reacciones tanto de fase 1, que van a estar en el retículo sarcoendoplásmico, los hepatocitos, a veces en el riñón, puede estar en la mucosa intestinal y en los pulmones. Y la fase 2, que son las que van a ser las conjugaciones que van a ocurrir en el citosol de los hepatocitos y se van a eliminar por la orina o por la bilis, dependiendo a lo que vayamos a usar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Ahora vemos en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de lo que son bueno, No se ahora ve de la conceptos. diapositiva, doctor. Doctor, no están saliendo las diapositivas. Ya, ahora, Eliane, si puedes compartir la diapositiva, ya estaba compartiendo, vamos a ver un momentito, damos chance. Lo que pasa es que parece que está muy fea la señal, doctor. Chicos, ¿hasta qué diapositiva pudieron ver? Pudieron ver las tablas, ¿no? De las rutas de administración de los medicamentos, Sí. pudieron Sí, ver hasta lo que es epidural. Ya de la Se vio, doctor. distribución farmacológica, ¿pudieron observar algo? No. Ya, entonces esa es la diapositiva 5, si no estoy mal. Ya, entonces como les dije, esta parte de la distribución y de la eliminación de los medicamentos, la distribución farmacológica como tal, nos quiere indicar que una vez de que el medicamento o el fármaco está en la circulación o en la sangre o ya en la parte central, como quieran, va a viajar por todo el flujo en el caso que hagamos una endovenosa. Ustedes ponen el fármaco, ese fármaco se va a recircular por la sangre o puede ser intravascular, va a llegar dependiendo a los lechos capilares, a los tisulares y se va a distribuir. Esto puede quedar incluso libre y luego puede entrar otra vez al espacio intravascular y va a haber una difusión y va a haber un transporte activo, donde va a haber un intercambio de la interfaz que va a ser entre la sangre y el tejido. Esto va a depender a la velocidad de la transferencia tisular que va a tener este medicamento y dependiendo en la sangre. Y eso va a depender a la velocidad de la eliminación de este medicamento del organismo. Entonces, esta concentración del fármaco o del medicamento en la sangre va a ser versus el perfil del tiempo que va a entrar. Luego va a pasar un tiempo para que pueda ser eliminado y todo este proceso es en la vida media, que es el tiempo en que el fármaco pueda ser eliminado del organismo. Esa es la vida media, es el tiempo que va a llegar a actuar este fármaco en el organismo hasta que llegue a ser eliminado. Ahora, este fármaco puede entrar al espacio intravascular por una difusión, puede ser, o por un transporte activo. Ahora, este transporte del fármaco como tal entre la sangre y el tejido es generalmente, no generalmente es bidireccional, o sea, es por la acción de las masas. Ahora, la eliminación del fármaco
como tal. Generalmente, como está en la bibliografía, el ejemplo es de los opioides o de los hipnóticos, son lipofílicos. Entonces, estos se van a metabolizar en forma más hidrófila y estos se pueden excretar por el citocromo P450. Es algo que sí les voy a preguntar, entonces ya lo pueden ir marcando o algo que pueden ir repasando un poquito más. Ahora, las reacciones de la fase 1 se van a presentar en el retículo sarcoplasmático de los hepatocitos. A veces puede estar presentado en la mucosa intestinal, en los pulmones o a veces en la parte renal. Y la fase 2 va a ser la conjugación que van a ocurrir en el citosol de los hepatocitos, que generalmente se elimina de un 70 a unos 70 aproximadamente, 70% en la orina y el resto incluso puede ser eliminado por la bilis. Ahora vamos a ver lo que son los volúmenes de distribución. El volumen de distribución es el volumen que se aparenta en el plasma. Esto se va a llegar a convertir en una dosis del medicamento y se va a dividir por la concentración del medicamento en el plasma. Ahora, la depuración o la eliminación, la depuración para que se pueda eliminar el fármaco, va a depender de que el medicamento o el fármaco llegue a alcanzar los órganos excretores. Como les dije, la mayoría se puede excretar por el riñón o el hígado, que son los que mayormente van a excretar los fármacos, y estos son los que van a eliminar de forma permanente o va a sufrir una biotransformación de este fármaco y va a ser una transformación química para que pueda ser eliminado del organismo. Ahora, la depuración se va a establecer en términos de flujo. Generalmente, cuando ustedes usen fármacos endovenosos, tanto en forma directa, por bombas, generalmente, y bueno, y en bombas ustedes van a poner litros por minuto, bueno, dependiendo a las concentraciones que ustedes quieran y el efecto que quieran esperar en su paciente. Otra, la depuración para la eliminación total va a ser dependiendo a la depuración de todos los órganos que van a llegar a ser eliminados de ese fármaco del organismo. Y la depuración limitada por capacidad es la que va a determinar por procesos enzimáticos que se van a llegar a transformar, pueden ser por fármacos, proteínas plasmáticas o una modificación enzimática que pueda llegar a tener. Ahora, aparte de todo eso, vamos a tener un decremento de la concentración farmacológica tanto en el plasma y en el sitio de efecto. Ahora, el concepto de esto de la vida media puede llegar incluso a disminuir del 50 al 75 o el 90%, dependiendo, y esto dependiendo a diferentes vidas medias, dependiendo al fármaco que vayamos a utilizar y la dosis de concentración de ese fármaco. Ahora, la mayoría de los medicamentos se van a eliminar en una fracción fija por una unidad de tiempo. A esto se llama una cinética de primer orden. Y la fracción de eliminación es constante a la velocidad y esta concentración de medicamentos van a llegar a disminuir de manera exponencial. Ahora, la tasa del decremento de la concentración farmacológica en el plasma, lo que ya les dije, o en el sitio de acción, como ya les hablé hace un momento, puede llegar a estimarse una facilidad para el que el concepto de la vida media, la concentración se llega a disminuir del 50 al 75 o al 90%. Y esto le va a llegar a pasar de que exista una media o dos vidas medias de ese fármaco para que pueda ser eliminado. Ahora, para poder entender un poco más, hay modelos compartimentales para poder manejar. Dependiendo a esto y dependiendo al fármaco que vayamos a utilizar, vamos a tener un comportamiento farmacocinético y va a haber un modelo de matemático, que esto ya una máquina te la va a concentrar. Y por una fórmula general, el comportamiento de la curva de la concentración del medicamento versus el tiempo que puede describirse con un conjunto de reglas que son exponenciales, que son definibles o particulares.
Generalmente este tiempo de difusión va a ser exponencial. Generalmente cuando ustedes llegan a utilizar fármacos endovenosos, en el caso de anestesiología, cuando ustedes puedan ver lo que es una activa, una anestesia total endovenosa, tenemos bombas que son bombas inteligentes, como llaman, donde ustedes ya van programando las dosis del fármaco, el peso, el objetivo que quieren trazar en ese paciente y el efecto. Con eso ustedes ya pueden ir Doctor, marcando la eliminación. Sí, no otra vez la está, diapositiva. ajá, otra vez. Ya, a ver, ¿hasta qué diapositiva o hasta dónde pudieron seguir, chicos? Porfa, para que ponga Eliane. Hasta la vida media, doctor. ¿Hasta dónde? Perdón. La media, hasta donde su explicación estaba. Ajá, Ya, hasta la vida vida media. media. Ya. Ya el internet de Eliane está un poco mal, pero un poquito de chance. Chicos, hasta acá han ido captando más o menos lo que he intentado decirles. A ver, vamos repasando. ¿Qué es farmacocinética? Un pantallazo grande. A ver, uno de ustedes, chicos, ¿qué pueden decir de farmacocinética? Así con sus palabras, lo que han podido captar o entender. Un concepto grande. ¿Qué es la farmacocinética? Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, sí, se te escucha. Farmacocinética, yo lo entiendo como que es lo que el medicamento, nosotros le hacemos al medicamento. ¿Cómo explicarlo? La actividad de los medicamentos en el cuerpo. Recordando un poco lo Ya, que pasamos en tercero, es lo que viene a ser cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. exacto. Muy bien. Es eso. Así en palabras más sencillas. Bueno, todo lo que estoy hablando, un poquito desglosando, pero lo que dijo su compañero es correcto. Eso es farmacocinética, ¿ya? O sea, por eso cinética, movimiento. Entonces, es lo que queremos o trato de explicar. Entonces, ustedes cuando pongan un fármaco, tienen que saber el fármaco que están usando, muy aparte de las dosis y todo eso, el efecto que quieren producir esos pacientes. Es importante saber muy bien las dosis que van a utilizar en sus pacientes, el efecto que tienen que poner y la eliminación. Hay fármacos que se eliminan casi en el 100% por la forma renal, pero pónganse que ese fármaco ustedes quieran poner en un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, un paciente que dializa, o pacientes que incluso ya tienen una nefrectomía y solo les funciona un riñón y un riñón a medias, pueden llegarle a producir más daño. Claro que hay fármacos que lamentablemente sí o sí los tienen que usar, pero en el caso que ustedes tengan el tiempo de analizar y puedan cambiar ese fármaco y usar otro fármaco que no tenga una eliminación renal o una eliminación renal de un 10 al 20% es ideal, si no dañan más a ese paciente. Eso es importante, muy bien. Ahora continuemos, chicos. ¿Nos quedamos en vida media o ya en los modelos compartimentales? ¿Hasta dónde pudieron seguir? Vida media, doctor. Ya, entonces no se olviden, lo importante de la vida media es querer saber hasta hasta qué momento ustedes ponen un fármaco. Hablemos de un fármaco que la mayoría tal vez ha usado o alguna vez ha tomado. Me imagino que la mayoría ha tomado alguna vez un ketorolaco. Vienen en diferentes formas comerciales, ketorol, inoxam, bueno, no importa. Puede ser que lo hayan tomado sublingual,
en tabletas o endovenoso. Algún pariente de ustedes, conocido, por lo menos el 70% de ustedes alguna vez lo ha usado. Entonces, en el caso existe el ketorolaco sublingual, entonces generalmente estamos esperando que a los 10 a 15 minutos ya tengamos esa analgesia en nuestro cuerpo. Vamos a tener una meseta, o sea, va a ascender y vamos a tener una meseta que va a durar más o menos unas 2 horas y luego se va a volver a eliminar. Eso es la vida media, o sea, llegar al tope máximo de acción de ese fármaco donde tengamos mayor concentración en nuestro organismo y luego va a empezar a descender. Y dependiendo a las repeticiones, eso es en el caso que estemos tomando un analgésico, pero en el caso de que ustedes tengan un paciente, puede ser posquirúrgico, hablemos algo más relacionado con la anestesia, un paciente que ha sido intervenido, pónganse por una vesícula, que es algo común, una colecistectomía laparoscópica, que es algo aún más común. Son pacientes, generalmente son cirugías con un umbral del dolor disminuido. Obviamente depende mucho de cada paciente, no todos somos iguales, pero nosotros vamos a poner, la idea es cubrir la analgesia para ese paciente, ¿no? Entonces sale con una analgesia de quirófano en el caso del ketorolaco y sabemos que es el tope máximo de haber usado ese ketorolaco endovenoso, va a ser más o menos más o menos 90 minutos. Es necesario y una meseta más o menos de 5 horas, es necesario tal vez repetir a las 6 o a las 8 horas la misma dosis para tratar de mantener la vida media de eliminación del ketorolaco para que su paciente siga teniendo esa analgesia. Obviamente ya se hace analgesia multimodal o varios fármacos se llegan a utilizar para llegar a cubrir, pero eso es lo que es vida media. Ahora tenemos la siguiente diapositiva, por favor, tenemos los diferentes módulos que son compartimentales. Como ya les iba explicando, dependiendo en el caso de anestesiología, tenemos ya bombas que son inteligentes. Estas bombas inteligentes, cuando cuando las prácticas van a poder ver y van a poder ver el trabajo. Ahí podemos usar propofol, remifentanil, bueno, dependiendo al fármaco que estemos usando. Nosotros programamos ya, ponemos la edad del paciente, ustedes van a poner el peso del paciente, la máquina ya va a calcular el índice de masa corporal, ya obviamente tienen que saber la dosis del fármaco que van a usar y el efecto que quieran producir. Podemos producir un efecto plasmático por concentración en el organismo y el tiempo de eliminación, dependiendo a los objetivos que estemos programando en la máquina para que pueda responder a nuestro paciente. Obviamente esto lo van a entender un poquito más ya estando en quirófano y puedan ver el funcionamiento, pero ahí pueden ver ya, vamos a ver unas curvas que son unas curvas de concentración del fármaco. Son que se ven los gráficos para que ustedes puedan captar cómo está actuando ese fármaco en el organismo de nuestro paciente. Tenemos las curvas que son monoexponenciales, que van a ser de un compartimento único, o las que van a ser por concentraciones farmacológicas versus el tiempo, que van a ser de 2 a 3 términos exponenciales, que dependiendo a esto, vamos a hablar que va a ser de un modelo multicompartimental de 2 o 3 compartimentos para ese fármaco. Ahora vamos a hablar de los tiempos de decremento sensible. La siguiente diapositiva, Eliane, por favor, ahí vamos a hablar lo que son la duración de la actividad después de una dosis única. En el caso puede ser un bolo endovenoso, un ejemplo claro, ustedes ahora pónganse que están con un dolor espasmódico, o bueno, algo más simple. Uno de ustedes ha ido a hacer mucho ejercicio, lo golpearon jugando fútbol y tienes un dolor no tan
¿Me escucha? Sí, doctor. Ya. Entonces, seguimos hablando de esto de los tiempos de tratamientos sensibles. Dependiendo ya en el caso, como les dice, es la duración de la actividad después de una dosis única o dosis en bolo, que se llama, puede ser endovenosa, y dependiendo a esto que es una biodisponibilidad fácil. Les ponía ese ejemplo de que ustedes tuvieron un golpe o algún malestar muscular, entonces generalmente ustedes alguna vez ya les han pinchado un diclofenaco, un meloxicam, dependiendo, un metamizol, una dipirona, dependiendo. Entonces lo que ustedes quieran es un efecto. Les hacen el pinchazo y a la media hora, 15 minutos, ya van a tener bueno, el dolor, el umbral del dolor va a disminuir, entonces eso es lo que estamos queriendo, a eso vamos, un dependiendo de depuración, y van a tener una meseta de analgesia, digamos, dependiendo al fármaco, de 2 horas o hora y media, 2 horas, entonces luego se tiene una meseta y luego volver a bajar, entonces a eso es una dosis única, pero ustedes ya están queriendo ese efecto y saben que después de unas 2 o 3 horas el pinchazo que ustedes recibieron de ese fármaco, el efecto ya va a desaparecer. Ahora, la administración de medicamentos, cuando es de forma continua o repetida, la duración de la actividad va a depender de la duración de la administración. Por eso que les digo, ya en un caso de un paciente que tenga postquirúrgico o pacientes con un dolor oncológico o con dolores ya crónicos, ustedes van repitiendo esas dosis del fármaco. Por eso ustedes, si hubieran podido ver o han ido ya a las prácticas, van a ver que ponen, no sé, un ejemplo de diclofenaco, ketorolaco cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de las dosis. Ustedes cuando han ido al odontólogo, generalmente ellos utilizan un diclofenaco como analgésico, les ponen, digamos, de 50 miligramos cada 8 horas, porque están viendo ese efecto para que ustedes para tratar de que el fármaco tenga esa meseta, ustedes vuelvan a repetir la dosis de ese fármaco y tengan ese umbral para que el umbral del dolor sea bajo y puedan tolerar ese dolor. Ahora vamos a hablar de que son la siguiente diapositiva, las covariables que van a afectar la farmacocinética. Esto es algo que sí, necesito que memoricen, igual les voy a preguntar en el examen. Van a tener, dependiendo de la tasa de la filtración glomerular, va a tener una correlación directamente con la depuración para la eliminación de un medicamento que va a ser filtrado por los riñones. Como les dije, la mayoría de los fármacos tienen una eliminación renal. Por eso es importante tener la tasa de filtración glomerular y es importante saber que ese paciente al que ustedes van a administrar un fármaco no tenga alguna falla renal. No vale la pena producirle más injuria, más daño a ese riñón. Ahora, la depuración por la eliminación de un medicamento se puede excretar por un transporte activo hacia los túbulos, pero dependiendo a eso la correlación tanto de la tasa de filtración glomerular. Como les digo, hay fármacos, y les vuelvo a repetir, que tienen una eliminación renal, incluso están como contraindicados usar en pacientes con una insuficiencia renal o pacientes aún que peor que los pacientes que tienen solo un riñón funcionando, son pacientes que están en diálisis, dependiendo del tipo de diálisis, entonces es algo importante. Ahora, el peso corporal farmacológico. El peso corporal es el peso corporal ideal más el 0.36 por el peso corporal real menos el peso corporal ideal. Eso igual es algo importante. Este generalmente se utiliza para poder manejar el propofol y los opioides. Como les dije, ya tenemos estas otras bombas que son bombas inteligentes donde ustedes directamente van a poner el peso, el objetivo y ya la máquina va a calcular eso. Bueno, ya lo van a poder ver eso en la práctica. Ahora vamos a hablar lo que es farmacodinamia, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver la relación de la dosis respuesta y la concentración y el efecto. Aquí vamos a tener una variabilidad individual de la relación dosis-respuesta, que va a ser una consecuencia de la variabilidad que va a ser individual entre la concentración del medicamento y el efecto farmacológico. Este efecto farmacológico va a depender de la variabilidad farmacodinámica.
y va a estar dependiendo a la variabilidad que va a ser individual en la concentración del medicamento, y esto va a llegar a producir una dosis que va a dar el medicamento, y esta es una variabilidad farmacocinética. Aquí podemos llegar a aumentar la dosis del medicamento más allá de la dosis proporcionada, que vamos a tener un efecto máximo, que por general puede llegar a producir incluso efectos colaterales que no van a ser, obviamente no son los efectos deseables que se pueden llegar a obtener. Ahora tenemos, dependiendo de esto, umbrales terapéuticos y las ventanas terapéuticas. Estas van a ser las concentraciones mínimas que van a ser efectivas para llegar a producir un efecto que vamos a tener un umbral terapéutico. Y esto puede variar dependiendo a la estimulación y al requerimiento que tengamos del tratamiento que estemos queriendo producir en nuestro paciente. Ahora, lo que es el sitio efecto, esto es lo que quiere decir que vamos a buscar el sitio donde va a tener actividad el fármaco, y va a depender de la concentración del tejido, y esto se puede medir para determinar la relación de la concentración y efecto del medicamento. Ahora, algo importante aquí, la mayoría de todos estos, de los medicamentos, es un poco complicado llegar a tener el sitio farmacológico de una manera segura y repetida de dicho fármaco, a excepción de algunos fármacos y con ayuda de las máquinas, como les dije, para llegar a tener un efecto en el caso del algo que van a poder ver, como es el propofol o el remifentanil. En el caso del propofol, cuando usamos una activa con bombas inteligentes, nosotros ponemos las concentraciones de ese fármaco, las dosis y el modo de trabajo de la máquina, digamos, por una concentración plasmática, y tenemos objetivos que queremos marcar. Entonces, a eso va el sitio de efecto, dependiendo al objetivo de lo que queramos trabajar. Ahora, la absorción también es importante tener y saber el medicamento que vamos a usar, tanto en la evaluación anestésica y los efectos que pueden llegar en el perioperatorio o en el posoperatorio. Ahora, la distribución va a ser la interacción entre los medicamentos que van a llegar a incrementar la concentración del medicamento libre. Esta distribución del fármaco puede llegar a modificarse tanto por el gasto cardíaco, y esto puede llegar a modificar la distribución de este fármaco. El metabolismo va a ser en la inducción o la inhibición del metabolismo del fármaco. Acá vamos a ver lo que son los antagonistas directos o indirectos. Tenemos antagonistas directos en el caso de la naloxona, que es un antagonista directo del receptor opioide mu o U, y este va a llegar a revertir la depresión ventilatoria, y por esto va a disminuir el umbral del dolor. Esto vamos a ver igual cuando hablemos un poco más de anestésicos endovenosos o cuando hablemos del fentanil, pero ya es algo que sí o sí les voy a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los antagonistas directos? Y el ejemplo de la naloxona, ya sobre qué actúa. Entonces, sí o sí no se olviden para memorizar esta parte. El antagonista del receptor opioide mu es la naloxona, entonces eso no se olvide. Y los antagonistas indirectos, en el caso del ejemplo que está acá en la diapositiva, la anastigmina va a llegar a aumentar la cantidad de la acetilcolina en la unión neuromuscular, y por esto va a llegar a producir un efecto de los bloqueadores no despolarizantes en la placa de la unión neuromuscular. Tengan en cuenta que estos son antagonistas indirectos, o es el antídoto, como quieran llamarlo, cuando usamos relajantes musculares, anastigmina. Y la naloxona es el antídoto de los opioides, en el caso de la morfina, del fentanil. Entonces son cosas que necesito que sí o sí las memoricen. Ahora, en la siguiente diapositiva, bueno, en la última tenemos lo que es la toxicidad involuntaria. Tengan en cuenta que es difícil que algún médico quiera producir una
una toxicidad a sus pacientes. Obviamente es una toxicidad involuntaria. Es cuando usamos concentraciones excesivas, en el caso de la serotonina, en el sistema nervioso central, cuando se usan antidepresivos, pueden llegar a inhibir o inhiben la degradación de la serotonina por la aminoxidasa en el sistema nervioso central. Y esto va a llegar a disminuir la recapturación de la serotonina. Y esto puede llegar a producir concentraciones tóxicas de la serotonina y con esto puede llegar a inhibir la monoxidasa. Y la sinergia del opoide con el hipnótico. Esto quiere decir que cuando usamos por tiempo, un tiempo prolongado de despertar, esto va a haber una emersión y vamos a poder tener efectos colaterales como una dilatación arterial o venosa. En las sinergias, cuando usamos, en el caso de en la anestesia como tal, estamos usando fentanil o remifentanil, y cuando usamos un hipnótico, si no marcamos bien las dosis, se prolonga el despertar de los pacientes. Entonces, ahí vamos a tener efectos no deseados en nuestros pacientes. Bueno, chicos, es un poco complejo, pero puedo que repasen un poquito más para el examen. Ahora sí podemos pasar al siguiente tema, que es inhalatorio, para poder avanzar un poco. Sería ideal.